A reading from the Acts of Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Stephen said to the En people, aquellos días Esteban decía a la plebe, a los ancianos y a los escribas, rebeldes, infieles de corazón y cerrados de oídos, always oppose the Holy siempre resisten al Espíritu Santo lo mismo que sus padres. Which of the prophets Hubo un did your profeta que ancestors que sus padres no persiguieron. put to death those Ellos who mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora a ustedes lo han traicionado y asesinado. you received the law Recibieron la ley por mediación de ángeles did not observe? y no la han observado. When they heard this, Oyendo estas palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Stephen, filled with the Esteban, Holy Spirit, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios Stephen said, y dijo, Behold, I veo see the el heavens cielo abierto opened, and the Son of Man y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. But they cried out and Dando un grito estentorio, covered their ears se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. out of the city. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Laid down their Los cloaks. testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, Were stoning Stephen. se pusieron también a apedrear a Esteban, Jesus, que repetía esta invocación: and he fell to Señor his Jesús, knees and recibe cried mi out in a loud espíritu. voice. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no le tengas en cuenta este pecado, y con estas palabras expiró. Saul was consenting. Saulo aprobaba la ejecución. Verbum Domini. Into your hands, O Lord, A I commend tus my manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Be my rock of refuge. Señor, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Into your hands I A commend tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. my trust is in Yo confío en el Señor. rejoice and Tu be misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. glad. Let your face shine Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia nos escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Alleluia, alleluia, Jesus said, I am Jesús dijo: Yo soy el pan de vida. no one who comes El que viene a mí no pasará hambre. Alleluia, alleluia, Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The crowd said to Jesus, En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo vemos qué haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Our ancestors ate Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. So Jesus said, Jesús replicó: Amen. Les aseguro I say to you, que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, my Father gives sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, down from porque el pan de Dios life. es el que baja del cielo y da vida al So they mundo. said to Jesus, Entonces le dijeron: Señor, this bread. danos siempre de este pan.
Jesus said to them, Jesús les contestó, I am the bread. yo soy el pan de vida. Whoever comes to me El que viene a mí no pasará hambre, believes in me, y el que cree en mí nunca pasará sed. verbum Domini. Today's dialogue in the gospel En el diálogo del Evangelio del día de hoy se continúa lo que tuvimos ayer. in there, Primeramente, our Lord had talked about doing el Señor habló acerca de hacer las obras de Dios y le preguntan cuáles son las obras de Dios y él dice, es creer en mí. that's the work of God. Esa es la obra de Dios. Well, that Bueno, statement esa declaración to believe que hay que creer en Cristo and to believe that Jesus of y Nazareth dejar el hecho de que Jesús de Nazareno, el Nazareno es Cristo, a somewhat evoca negative response. una respuesta algo negativa. What sign do you work? ¿Qué signo es el que tú obras? Do, but I don't like it. En realidad, a mí no me gusta la forma que está traducido, porque hay un vínculo entre lo que se dice aquí y lo que se dijo antes. Sign can you work? ¿Qué signo puedes obrar para que podamos creer en ti? That this sense that he Este sentido de que él habló acerca de hacer la obra de creer want to see a work. y ellos quieren ver una obra para que puedan creer. It's not Ir, in a way of asking, de cierto modo, no es como but it's preguntar, pedir, ayúdanos, sino más bien es un reto a Él para, como decir, ¿y por qué debemos creer en ti? something that Esto es algo want to deal with the que number entonces prosigue a lidiar con una serie de expectativas judías, porque dijeron, bueno, nuestros antepasados comieron maná en el desierto, Él les dio pan del desierto, en el desierto, para comer. seems that they understand Parece que ellos comprenden a Moisés porque aquel es el que les dio el maná. and that they Sin embargo, que ellos están buscando a Cristo para que Él sea como Moisés, en el capítulo 6, versículo 14, durante la multiplicación de los they had wanted panes, to take querían haber tomado al Señor because y they llevárselo para hacerlo rey, porque decían, este es el profeta, y se están refiriendo a Deuteronomio, capítulo 18, donde Moisés ha dicho, un profeta como yo llegará. so they understood that Jesus was Así que comprendieron que Jesús era un profeta como and if Moisés, you are the prophet like Moses, y que si son un profeta como Moisés, entonces tú también serás el que da maná, como Moisés dio maná. Y ese es el tipo de argumento que van a utilizar. so that's why the Lord says Por lo tanto, es por eso que el Señor les dice, amén, amén, les digo, no fue Moisés quien les dio el maná del cielo. Este es una exégesis muy típicamente judía. Comienza corrigiendo standing of the el malentendido del texto, diciendo que nuevamente que aquel que dio el pan en el desierto no fue Moisés, porque Moisés no era más que un hombre. did not have the power. Y él no tenía el poder para traer el maná del cielo. It was God the Father who Fue el Dios Padre quien dio ese maná. and my Father gives you the truth. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Now, one of the other things that Una de las otras cuestiones que vemos es later Jewish writing escritos un poco posteriores, judíos, ellos esperaban maná to be the sign para que fuera el of the signo second coming. de la segunda venida. When the age to come Cuando began, la era que habría de venir comienza, esperaban que fuera una Pascua, at es decir, the multiplication of loaves and la fish, multiplicación de los peces y los panes. Saint John Recuerden, nos dice San Juan que fue algo que sucedió justo antes de la Pascua. second time Esta es la segunda vez en el Evangelio de Juan que él menciona a la Pascua. the first time was La in primera vez es en el capítulo 2. our Lord changed Nuestro Señor cambió el agua y la convirtió en vino. for
the first justo antes Passover mentioned in the de ser mencionada la primera Pascua en el Evangelio según San Juan. Aquí, en la segunda Pascua, multiplies Él multiplica los panes y los peces and then goes on y to give entonces prosigue diciendo about esta what the bread of enseñanza life acerca de lo que es el pan de vida, because it's going to be at the third ya que va a estar en la tercera mención que Él toma el pan y el vino y los transforma en su cuerpo y sangre. Él está estableciendo la escena para la Eucaristía. Primeramente, al cambiar el agua y vino, y así muestra que tiene ese tipo de poder, al igual que con los peces y los panes, también tiene ese otro tipo de poder. Por lo tanto, cuando Él cambia el vino y el pan y los transforma en su cuerpo y en su sangre, Él habrá demostrado que Él tiene poder para hacerlo. This is going to be Esto va a ser getting ready. la señal que Él He's habrá de tener. Él va a dejar definitivamente claro que el Padre dará su pan del cielo y cuando esperan que venga en la Pascua el Mesías y les traiga maná, because in a fact, causa de que de hecho in the el maná del desierto se detuvo before justo antes de la primera vez que celebraron la Pascua en la tierra de Israel. Cuando cruzaron el Jordán, el río, celebraron su primera Pascua en la tierra y fue el día antes de eso que se detuvo el maná, como dice en Josué, and you see that y se ve ese sentido of how they said, well, de cómo dijeron, the time is fulfilled. cuando llegue el momento, Turn the man, Dios regresará al maná restore us to eating the y nos restaurará a comer este pan del cielo. Y esa es la expectativa mesiánica. even in some of the Jewish writings, Incluso en algunos de los they said that the first escritos judíos, sin embargo, dice que el primer second Redeemer Redentor nos trajo el pan del cielo y también el segundo, así que ellos esperaban be the que fuera una persona, la persona de Moisés, quien dio pan y que el Mesías sería lo mismo. Y es por eso que proviene esta pregunta. answering it, Cristo está respondiéndola no a nivel de ellos, sino que está tomándolo a un nivel más profundo, that is my Father de decir que es mi Padre el que le da el pan de vida de verdad, no Moisés, y que el that which has come. pan de Dios es aquel que ha venido del cielo y que da vida al mundo. So that it's not going to be De manera que no va a ser, como dijo él it's not en, going to el, be simply a bread en la lectura del día de ayer, no va a ser un pan tan solo que llena el estómago y satisface el hambre por un periodo breve de tiempo, sino que va a ser un pan que proviene del cielo y da vida al mundo. and notice how he uses the present tense. Fíjense cómo utiliza el tiempo presente, viene del cielo y da vida al mundo. Y imagínense en el jueves de la semana pasada en Juan capítulo 3, donde About himself as the Cristo one, habla acerca de sí mismo como aquel que ha venido del cielo. he's the one who came from Él es aquel que vino del cielo and has come down to earth, y ha venido a la tierra. and that this is Y que necessary to understand. esto es necesario para comprender Going to say to the next lo que Él va a question, decir a la próxima pregunta. ¿Es que siempre habrá este tipo de pan? Le preguntan. Al igual que la mujer junto a la fuente, a quien nuestro Señor le dice que tú tendrás agua brings up to eternal life. que proviene de la fuente eterna. Give me Y ella that le dice, water dame de esa agua siempre. So also they say, oh, this Así que también dicen, esto suena fantástico, danos ese pan siempre. and our Lord then Y nuestro Señor entonces les responde unexpected way. de una manera poco esperada. I am the bread. Yo soy el pan de vida. Whoever comes to me shall El que never, viene a mí no tendrá hambre. whoever believes in me will never. El que cree en mí nunca tendrá sed. This is going to be Esto va a ser answer. una respuesta poco esperada Christ que personifies Cristo that bread of life. personifica ese pan de vida. Now there are a number of ways to Hay una cierta manera one of them cierto número de maneras para comprender esto y uno de ellos es que en Deuteronomio the Lord el reminds Señor reminds them
that you, O sea, Moisés recuerda que comieron maná todos estos años because by the time a causa de que para cuando Deuteronomy, they had already el Deuteronomio ya habían estado en el desierto por 40 años comiendo maná. man does not live Sin embargo, el hombre no vive tan solo de by pan, every word that sino por toda palabra que proviene de los labios de Dios. Now think about that verse, Ahora, fíjense en ese versículo en relación con esto, because at the beginning of the Gospel of porque John, al comienzo del Evangelio, según San Juan, it says dice that Christ que is Cristo the Word es of God la made. palabra de Dios en carne. So just as De man manera que al igual que el hombre no vive de pan tan solo, sino de toda palabra que proviene de los labios de Dios, so also Jesus Christ también Jesús is the Word es of God. la palabra de Dios. The definitive De hecho, Word of God. la palabra definitiva de Dios que ha sido hecho carne y que provino del cielo. And he's the one that is going to Y Él es aquel que va a cumplir lo que está diciendo he aquí. wants them to Y understand Él quiere que comprendan be que no será las cosas que pueden ver, porque a ellos les gustaría obtener más this pan crowd gratuito. may or Esta may not multitud have been at the multiplication of loaves and fish, but the quizás estuvo o no en la multiplicación de los peces y los panes, pero han oído hablar de ello. Y es muy probable que no sean la misma multitud, porque recuerden que ya está en Capernaum, así que es un grupo de allí en lugar de un grupo de la multiplicación. Verán que esa multitud de la multiplicación quieren hacerle rey y le llamaron Moisés. Este sencillamente, este grupo le llama rabino. Están empezando más desde el punto cero. they are being told this A ellos se les dice esto, with an expectation that maybe they con la could get some of expectativa that de que bread too. quizás ellos obtengan Maybe they could get parte de ese pan. Quizás ellos king who gives them food. puedan convencer a este rey que les dé comida. Y eso es lo que hacían la gente, los reyes en aquella época, les daban bienvenido, era lo que hacían los romanos Crowds quiet. para mantener calladas a las multitudes, dándoles comida. And it was a way to pacify Y people. fue una manera de pacificar a la gente, de manera que había ese sentido del gobierno, sencillamente tratando de mantener tranquila a la gente, alimentándolas. Y Here, Christ he is aquí not que going to Cristo be that no kind of va king. a ser ese tipo de rey. He's going to be somebody Él va a ser a alguien que da, se entrega a sí mismo, y eso llega al punto central de por qué Cristo se convirtió en alguien encarnado. Es Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, who desires to que give desea entregarse a sí mismo a not nosotros, to give us something. no para darnos algo. We are not called to believe Nosotros in hemos the sido Messiah llamados and a win creer en big el prizes. Mesías y obtener grandes premios. No, ni siquiera pequeños premios, Called to believe sino que hemos sido llamados a creer en el Mesías and to believe y a creer we can receive him que podemos into our lives, recibirle en nuestra vida, that he wants to give que of Él his quiere very dar de su propia persona a nosotros and to share that with us. y para compartir eso con nosotros. Now that's going to be in a number of Y esto va a ser en levels ciertos of the niveles. conversation. En este nivel de la conversación, Talking to them sencillamente Él está hablándoles acerca de una comunión que viene a nosotros mediante el hecho de tener fe en and Cristo. that is a key beginning. Y este es un punto clave de comienzo que va a ir más allá. And he's going to go on from this Y va a ir más allá desde ese punto para comenzar a discutir cómo Él va a dar su propia carne y sangre como alimento para nosotros comer y beber. and that this gift Y of- que is este not going to don be no va a ser but it's going to be comida Christ terrenal, sino de Cristo mismo. And we are to begin to understand Hemos de comenzar a that the comprender Eucharist, that que la Christ speaks of Eucaristía, at the que second Cristo habla Passover, en la segunda Pascua del is going to be a Evangelio según self-gift. San Juan, iba a ser un When we autodón. come to receive communion, Cuando lleguemos a we must recibir do la comunión, exactly as tenemos Christ que hacer said. exactamente lo que nos dice Cristo. Look upon this as a sign. Fíjense en that you esto might como un believe. signo de que podamos creer en Él. Look upon this as a sign. Fíjense en that esto you como un might have signo de que tengamos faith. We fe. must have that faith. Tenemos que tener esa fe.
But also then to come with Pero también es necesario, junto con esa fe, es necesario recibir al mismo body, blood, Jesús, soul, and divinity. sangre y divinidad y cuerpo, como un autodón, Self-communication, una which autocomunicación, is why we call it que es por lo cual le llamamos la Santa Comunión.